Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Muy buenas noches, queridas amigas y queridos amigos de Teleamiga Internacional. Bienvenidos una vez más a su programa de cara al catecismo. Esta noche continuamos hablando de paz y vamos a tocar el tema del perdón, tan importante para alcanzar la paz. Yo diría que no hay posibilidades de alcanzar la paz si no hay perdón, si no aprendemos a perdonar. Y es muy fregado, es muy complicado, si me perdonan la expresión, perdonar. Yo sé que es difícil, pero es necesario. El que no perdona vive en un infierno. Así que vamos hoy a estar hablando del perdón y de cómo encontrarnos a través del perdón con la paz, con la verdadera paz del Señor. Volvemos a insistir, la paz de Dios no es la paz de los hombres. Un tratado nos alcanza un cese al fuego, un tratado nos alcanza un estado distinto, pero no un estado de paz. La paz solo la da Dios. Y uno de los ingredientes fundamentales para alcanzar esa paz es trabajar en el perdón, que es precisamente el tema que nos ocupa esta noche. Y para tratar este tema, nuevamente tenemos la gracia de Dios de poder contar con Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, quien es nuevamente nuestro invitado aquí en estudio y con el que vamos a estar tratando este maravilloso tema. Monseñor Héctor, muy buenas noches, bienvenido. Oscar, muy buenas noches y queridos amigos de Teleamiga. Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Vamos a charlar un poco sobre algo que nos interesa, la paz por el camino del perdón. Así es, Monseñor. Y para empezar y poder ir entrando en materia, Monseñor, es muy difícil para la gente, Monseñor, perdonar. Es complicadísimo. La gente le dice a uno, no puedo perdonar. El perdón no es algo que se pueda decir, ya hoy tomé la decisión y mañana voy a perdonar y ya he perdonado. Monseñor, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? Sí, en verdad perdonar, Oscar, es muy complicado, muy complicado. Sacar del corazón odios, rencores, malquerencias, maledicencias, muy difícil, muy difícil. El precepto que tenía el pueblo judío, que tiene el pueblo judío, es aquel de ojo por ojo, diente por diente. El código de Hammurabi. El código es la ley del talión. Sí. Ojo por ojo, diente por diente. Y el Señor corrigió. No, amaos los unos a los otros. Perdonaos mutuamente para comenzar de nuevo y construir sobre el perdón una sociedad nueva. Por eso tú tienes toda la razón cuando se dice que no habrá paz si no hay perdón. No hay paz. Si no hay perdón, si no hay justicia, no habrá perdón, no habrá paz. Por eso uno de los trabajos grandes en el cual nos encontramos comprometidos muchos, pero muchos de los que queremos nuestra Colombia, con base en la fe en Cristo del Señor, es perdonemos y enseñemos a perdonar a los niños. Tenemos que enseñarle a perdonar. Desafortunadamente, la cultura nuestra va preñada de rencor, va preñada de ausencia de perdón, porque así nos criaron. Pero hoy día no. Hoy día tenemos que cambiar el chip y tenemos que sacar el odio y el rencor y meter en el corazón de los niños y de las niñas el perdón. Monseñor, ¿cómo trabajar? ¿Cómo trabajar al interior de los niños el perdón? Porque venimos de familias, Monseñor, que usted muy bien lo dice, Colombia es una nación en la que, caray, llevamos 60 años en guerra. Sí. Muchos de nosotros nunca hemos conocido una nación en paz. No conocemos lo que es vivir en una Colombia en paz. Pero vuelve y juega, una paz verdadera, una paz de Dios. ¿Cómo hacer para que los padres de hoy, que ya están un poco infestados con el odio, con el rencor, porque no aprendieron a perdonar, enseñen a sus hijos a perdonar cuando
de pronto no tienen la manera para poder hacerlo, monseñor. Ese es el punto central, Oscar. No tanto cómo lo vamos a hacer, sino quién lo va a hacer. Y tenemos nosotros que la familia es la primera escuela. Uno aprende a amar en la casa. Aprende a odiar en la casa. Uno aprende a ser honesto en la casa. Aprende a querer a Colombia en la casa. A enamorar a una mujer en la casa. Pero también, si en la casa no me enseñan eso, difícilmente lo voy a aprender. Difícilmente. Porque la escuela no me lo enseña. Los medios de comunicación social tampoco me lo enseñan. La universidad no me lo enseña. El Congreso, las cámaras, no me lo enseñan. ¿Dónde aprendo yo? La familia. Entonces la familia es la que tiene que enseñarme a mí a amar, a perdonar, a sacar del corazón todas las antipatías. Y eso lo hace únicamente papá. El muchachito, la niña, que llega del colegio, de la escuela, y ve que papá y mamá se quieren, se aman, se perdonan, se le abre una Colombia nueva, una perspectiva enteramente nueva. Pero si el niño llega a la casa y ve que papá está indispuesto con mamá, que mi mamita le responde con las mismas palabras, no esperemos una Colombia en paz, no la esperemos. Yo he tenido experiencias en eso, porque como he caminado tantos lugares de apostolado, en una ocasión encontré a un guerrillero que me dijo, yo perdonar no. No, yo nunca vi eso en la casa. En la casa mi papá se odiaba con mi mamita. Eso no había yo. A mí me dieron jamás un beso. Eso era para mujeres, no para nosotros. El muchacho aprendió a odiar y lo hace divinamente. Odia, armado. Vamos a hacer lo posible. Cambiemos y empecemos a hacer con la familia. Esto no quiere decir que se excluya la escuela, el colegio, que se excluyan los medios de comunicación social, que se excluyan tantos elementos que nos llegan a nosotros y que pueden traer mensajes realmente útiles. Yo me pongo a pensar como comunicador que soy, ¿qué me trae a mí, a mi Colombia, las novelas de violencia? ¿Qué nos trae? A incrementar el odio, la antipatía, aprender cosas que no sabíamos, no, ni que están a nuestras manos, no. Nos borremos eso y empecemos de nuevo, para que podamos hacer una Colombia en paz. Y es que es muy difícil, monseñor, es muy difícil perdonar y la gente realmente necesita perdonar, porque lo que estamos viendo es que en Colombia nos estamos llenando de unos odios, estamos viendo una nación peligrosamente polarizada. Entonces el que no está de acuerdo con el proceso de paz es un enemigo, el que está de acuerdo con el proceso de paz es un enemigo. O sea, estamos viendo una Colombia plenamente dividida y dice que estamos haciendo un proceso de paz. ¿Cómo? Es algo que nosotros tenemos que sacar ese chip, monseñor, porque realmente lo que tenemos es una cultura de odios y de rencores. De odios y de rencores, eso es cierto. Difícil. Oscar, perdonar es muy difícil. Una de las palabras que pronunció el Señor en la cruz fue esa: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Él sí que estaba perdonando porque sí sabían lo que hacían. No podemos creer nosotros que los judíos, que unos meses antes habían comido el pan que el Señor multiplicó y ya habían olvidado. Y a lo mejor uno de ellos, o muchos de ellos, habían sido curados. Sí sabían que el hombre que estaban colgando en la cruz era algo distinto. En línea a eso te quiero hacer una pregunta, pero tenemos una llamadita desde Bogotá. Luisa, muy buenas noches. Aló, buenas noches. Luisa. Bueno, creo que perdimos la llamada. Ahí hay una cosa, monseñor, que es bien interesante. El Señor en la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero el Señor perdona, pero además de perdonar, que nos lo enseña a lo largo de toda su vida pública y es clarísimo y en la cruz lo ratifica, dice, no saben lo que hacen. O sea, además de perdona, justifica. Y disculpa. ¿Por qué, monseñor? Hasta allá llega el amor del Señor. El Señor no solamente nos perdona, sino que nos disculpa ante las autoridades. No sabían lo que están haciendo, y sí sabían. Ellos Claro. sí sabían lo que estaban haciendo. Entonces, realmente es difícil. Pero si fuera imposible, el Señor no lo hubiera hecho.
Pero ahí va mi pregunta, monseñor. Si el Señor disculpa, trayéndolo como a la situación de hoy, el Señor perdona y el Señor disculpa, dice, no saben lo que hacen. Nos enseñan a perdonar, el Señor nos enseña a perdonar y nos está diciendo, disculpen porque este es un acto de amor, es un acto de misericordia. ¿Cómo hoy poder perdonar y disculpar? ¿Cómo le dice uno a los familiares de los soldados muertos ahora en esta masacre guerrillera tan terrible que le ha dolido al país? Perdone y discúlpelos. Eso sí no lo podemos sacar. A todos nos dolió, Oscar. Y nos cuesta trabajo perdonar. Nos cuesta trabajo. Y nos cuesta más trabajo disculpar. Porque el disculpar es un pasito más después del perdón. Perdono y disculpo. Que fue lo que hizo el Señor. Perdonó y disculpó. Pero sí es posible. Es difícil, no lo podemos negar. Poner una mejilla cuando me han golpeado la otra es muy complicado, muy complicado. Pero sí es posible. Entonces nosotros los orgullosamente católicos, no solamente nos quedamos en las normas de psicología, de parapsicología, todo eso es bonito, interesante, debemos usarlo, pero tenemos una ayuda fundamental, que es la reconciliación, Así es. que es la penitencia, que es el perdón. No nos dé miedo, Oscar, la confesión. La confesión. Yo aprendo a perdonar cuando me confieso. Le pido perdón a Dios. Y yo pidiéndole perdón a Dios, perdono al vecino. Nos estamos perdonando. Y Él hizo el gran ejemplo. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tal vez si yo aprendo a pedir perdón, puedo aprender a perdonar. Claro, claro, debo perdonar. Y esto debe saberlo toda Colombia. Toda Colombia debe saberlo, porque en la balanza pesa mucho más. Es que me ofendió, es que mató a mi mamá. Mire, Oscar, yo estuve, como comenté en la reunión pasada, en el occidente de Boyacá, donde yo veía la sangre fresquita, el dolor, las lágrimas de hombres y de mujeres porque les habían matado al papá y la mamá. Pero perdonaron. Perdonaron y después me los encontré todos comiendo en la misma mesa. Vamos a ir a una pequeña pausa, monseñor, y cuando regresemos quisiera tocar ese punto de la misma mesa, porque me llama mucho la atención cómo lograron encontrarse con el perdón. Pero ya volvemos, no se vayan, regresamos en un segundito, nuestras líneas están abiertas. Ya regresamos. Regresamos nuevamente aquí con este tema, el perdón para alcanzar la paz. Y precisamente estamos dialogando con el señor Héctor Gutiérrez sobre el perdón y tendremos este domingo un evento que se llama Perdonar para Sanar. Es un evento precisamente donde estaremos hablando del perdón y cómo el perdón nos sana, cómo el perdón nos libera. Allí estaremos Monseñor Héctor, estará el nuncio apostólico, el padre Daniel Gañón de México y este servidor que les habla. Estaremos hablando un poco sobre el perdón, sobre la necesidad de la reconciliación, sobre la necesidad de ser libres, de sanar a través del perdón. Y los queremos invitar domingo 26 de abril, desde las 9 de la mañana, auditorio Juan Pablo II de la Asociación María Santificadora en Bogotá. Más informes en el 313-450-3204 o 317-380-3431. También tenemos un teléfono fijo, el 757-9134. Tenemos los bonos de donación disponibles en la librería San Pablo de Chapinero, en la librería San Pablo de Niza, pero también nos pueden llamar, pueden acompañarnos. Recuerden, domingo 26, próximo domingo 26, desde las 9 de la mañana, auditorio de la Asociación María Santificadora. Allí estaríamos hablando del perdón, de la necesidad de reconciliarnos y de la sanación que trae el perdón. Monseñor, estábamos hablando antes de ir a comerciales, estábamos hablando de algo muy importante, la experiencia que tú tuviste en Chiquinquirá y en todo este proceso en las zonas de la Aldífera, que es tan valioso. Hay algo que me llama profundamente la atención. ¿Cómo se sienta uno en una mesa con todos los actores del conflicto, armados, me imagino que hasta los dientes, que ponen su revólver o su pistola al lado, y donde se encuentra y dicen, este mató a mi hermano, pero yo le maté a la mamá, este me mató al primo, pero yo le maté a la esposa?
¿Cómo es ese escenario en el que uno se sienta con todas estas personalidades y logra que se perdonen, Monseñor? Ese escenario lo viví varias veces en los centros que teníamos de reconciliación, de perdón. Y realmente en los pueblos, yo puedo nombrar los pueblos, Borbur, ¿no? Otanche, ¿no? Hombres aguerridos, mujeres aguerridas, se despojaban del odio y de la antipatía, no de las armas. Porque las armas son como los pantalones y las faldas, no se puede salir sin eso, ¿no? Con sus armas. Y llegaban allá, se sentaban a la mesa y empezábamos a hablar. Y como tú comentabas, así sucedía. Mató fulano de tal, no puedo salir, lo más de allá, me envenenan las aguas, todo lo que usted quiera, así era. Pero, Monseñor, queremos vivir en paz. Monseñor, nos queremos perdonar. Por mucho que gritemos, por mucho que nos armemos, nos devolvemos la vida de mi mamá, ni de mi hijo, ni de mi hermana, no, ya no podemos. Vamos a hacer la paz. Pero para eso, perdonémonos. Y se perdonaban. Así era, así era. El Señor es testigo del esfuerzo de esta gente. Claro está que yo te lo decía hace un momentico, el esfuerzo de ellos y ellas difícil, pero por medio estaba algo que ellos llevan en el corazón y es el amor a la Virgen María. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá tuvo que haberles ayudado tremendamente, meter la mano en el corazón de ellos y de ellas para hacerlos cambiar y perdonar. Pero que se perdonaban, se perdonaron. Bueno, es algo importantísimo y es un ejemplo que tenemos que traer ahora en el que la nación está viviendo un proceso para alcanzar un cese al fuego y poder buscar la paz tan anhelada. Tenemos una llamadita desde Bogotá. Luisa, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Mire, es para participar en el programa. Resulta que, basada en mi experiencia, por las cosas que me han hecho a mí, las personas inclusive de mi familia, allegados, personas amigas o lo que sea, me han herido demasiado, ¿sí? Pero yo empecé a buscar a Dios. Cuando empecé a buscar a Dios hace más o menos 15 a 20 años, que fue cuando fue una cuestión difícil, me entregué tan de lleno y le pedí al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me transmitió una paz increíble, que me podían decir lo que hoy en día me pueden decir, lo que me quieran decir, lo que me hagan, lo que me hagan, lo tomo con calma y ya no me duele. Entonces yo pienso que basado en el Espíritu Santo, el que a uno le da la paz y le da para poder perdonar a los demás. No es fácil, pero se logra. De esa manera lo he podido conseguir yo, omitiendo y evitando ese contacto tan directo. Ya uno aprende que cuando se encuentra con esas personas puede saludarlas normalmente, sin sentir ningún sentimiento ni de rabia ni de nada, ¿sí? Entonces esa es mi experiencia. Entonces yo digo, basados en el verdadero amor a Dios y pidiendo el Espíritu Santo. Pues Luisa, muy querida, tu aporte es muy valioso porque finalmente el hombre puede hacer un trabajo en su pensamiento, en su cultura, en sus sentimientos. El hombre puede llegar a un momento de reflexión y decir, yo necesito perdonar. Pero hay un momento, Monseñor, en que solo la gracia de Dios puede cambiar la historia. Sí, así es. Sí, ciertamente no podemos por ningún motivo desconocer que la cultura, una cultura de paz, una cultura de amor, una cultura de familia unida, una cultura en donde el colegio no solamente me enseña a sumar, restar, multiplicar, dividir, sino que me enseña a amar, a perdonar, a respetar. Todo eso me ayuda a hacer una gran cultura de perdón y de amor. Pero ciertamente Dios tiene que darme la mano, porque es que perdonar es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Monseñor, uno escucha muchas veces a la gente que dice, yo perdono pero no olvido. Esa es una frasecita que uno se encuentra generalmente. Yo perdono pero no olvido. Es decir, yo perdono, pero tengo aquí el rencor. Exactamente. Que camina conmigo. No, no he perdonado. No he perdonado. No hay perdón. No he perdonado. Por eso, esto de ser católicos es para hombres y mujeres bien, con fortaleza. Perdonar no es fácil, pero el Señor nos da la gracia para perdonar, nos ayuda. Y nos da todas las ayudas desde la casa, el colegio, la universidad, de manera muy especial la oración. No nos debe dar miedo pedirle a nuestro Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame
a perdonar. Ayúdeme a sacar los odios del corazón. Eso hay que pedirlo. De lo contrario no lo vamos a lograr. Pero hay que tener la constante, que es difícil. Monseñor, ¿qué le puede uno decir a una persona que ha vivido un momento de dolor, que ha vivido un momento de agresión, lo que sea, y que está en un punto en el que tiene que perdonar, que sabe que tiene que perdonar o que quiere perdonar, pero que aunque intenta perdonar, de alguna manera no tiene la confianza suficiente? ¿Cómo recuperar esa confianza? ¿Cómo creer nuevamente, Monseñor? Mire, Oscar, este es un proceso. Un proceso donde yo, a punta de pensarlo, meditarlo, reflexionarlo, me doy cuenta que me estoy equivocando, alimentando un rencor que es completamente inoficioso, que no me sirve de nada. Un rencor que no tiene razón de ser, sino que me va a atormentar más y más. Y de pronto me lleva a cometer una locura de venganza. Eso es un proceso. Yo lo debo comenzar despacito y poco a poco yo voy entendiendo, debo cambiar. Debo cambiar. Los grandes hombres que se han convertido como consecuencia de un odio, de una antipatía, cuentan lo doloroso que es eso, pero lo posible que sí es. Y cómo a ese proceso de perdón le han metido oración. Oscar, nosotros los católicos no podemos avergonzarnos de pedirle a Dios que me ayude a moderar mi genio, mi temperamento, que no me puedo poner bravo por todo, porque cuando yo me pongo bravo, me irrito, es cuando digo cosas que no debo decir. Hago cosas que no debo hacer y después me arrepiento. ¿Y cómo pido perdón? Si ya lo dije, si ya ofendí, si ya traje malquerencias. No, empecemos por corregir atrás, para luego corregir los efectos. Monseñor, ¿será que Colombia tiene una tendencia, digamos, una tendencia hacia el pecado capital de la ira? ¿Será que nosotros generacionalmente vamos cargando como esa tendencia o esa manía, entre comillas, que hemos aprendido y que vamos heredando, donde generación tras generación ha sido generaciones enfermas de ira? Porque uno lo que ve es eso. Sí, pero yo no creo que nosotros tengamos en nuestro ADN la ira. Aunque la ira forma parte de aquel privilegio de defender la vida, el derecho a la vida, ¿no? Eso va inherente a ese privilegio. Pero llevarnos a decir que Colombia tiene en sus genes odio, antipatía, rencor, no. Yo no creo en eso. Sí es verdad que a nosotros no nos conquistaron las hermanitas de la presentación, no, ni que tampoco mis tatarabuelos y bisabuelos, los bisabuelos mis míos, que no eran tampoco almas benditas. Eran hombres que sintieron odio y rencor con lo que estaba pasando, y algo nos tocó a nosotros. Pero lo que sí es importante es la educación, nunca es tarde. Enséñenos a amar, cojamos a los niños, no los regañemos, no los gritemos, pero sentémonos con cariño, digámosle, eso no se debe hacer. Pero si el niño ve que papá y mamá vienen furrusca todo el día, ¿cómo les vamos a enseñar que amen, que perdonen? Les estamos enseñando la ira. La ira. Aprenden generación tras generación la ira. La ira, sí. Es un problema serio. Sí, y es que muchas veces dicen los papás, es que el muchachito es de muy mal genio, es un hombre de un temperamento. No, lo están educando mal. Es verdad. Lo están educando mal por ningún motivo. De eso se van a dar cuenta cuando el muchachito sea un hombre agresivo. No. Enséñelo, corrija el temperamento. Todos tenemos derecho a un temperamento. Un temperamento linfático, un temperamento más tranquilo. Todos. Pero lo importante es que aprendamos nosotros a manejar el temperamento. A domarlo. A ponerlo y al servicio de los demás y de la paz. De acuerdo, Monseñor. Tenemos una llamadita de Cali, Monseñor. Douglas, muy buenas noches, bienvenido. ¿Douglas? Sí, muy buenas noches para usted, director, y para su ilustre invitado, el señor Gutiérrez Pavón, desde Cali, donde guardamos gratos recuerdos de su paso por acá. Lo que es el Monseñor Pavón, muy cierto. Levantemos a los niños, a estas generaciones que están creciendo, levantémoslos para la paz, para la comprensión, porque es que si Colombia no toma el ejemplo de Boyacá, donde se masacraron, reconocieron sus culpas, se reconciliaron,
Si no reconocemos eso los colombianos, entonces vamos a estar condenados a responder siempre con sangre a todos los problemas que están ocurriendo. Y resulta de que eso es lo que se trata, de parar esa espiral, porque si hay negociaciones es porque ha habido guerra, porque ha habido injusticia, desigualdades, y unos con razón, otros sin razón, unos defendiéndose, otros con resentimientos. Nos ha llevado a Colombia durante 50 años, entonces tenemos que parar esa espiral, enseñándole a esta juventud y a esta niñez en que tiene que haber reconciliación, de que porque hay muerte es que precisamente debemos evitar la guerra para que no haya más muertes. Una feliz noche, muchas gracias y felicitaciones. Hombre, Douglas, muy querido, muchas gracias por tu aporte. Sí, es así, tenemos que empezar a educar y como bien lo dice Monseñor Héctor, tenemos que empezar desde nuestros niños. Tenemos una llamadita desde Bogotá. Hugo, muy buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches. Encantado, Gracias. Hugo, que estés aquí comunicándote con nosotros. ¿Qué nos quieres contar? No, pues precisamente yo quiero contarles lo siguiente. Resulta, perdón, un momentico, le bajo un volumen un poquitico al televisor. Por favor. Vea, lo siguiente es el asunto de la paz. Yo estoy escribiendo un libro que se titula La verdad de la verdad. Y yo veo al presidente Uribe y al presidente Santos enfrascados en una pelea de dos amigos, más o menos lo mismo que está diciendo el padre y ustedes, que dizque del odio. Y yo le digo que el odio, ¿sabe cuál? El odio lo produjo. En la violencia anterior lo produjo fue el sectarismo, y hoy lo está produciendo es el dinero del narcotráfico y de todas las tendencias sociales que tenemos hoy en día. Para lograr la paz, lo que se necesita primero que todo es llevar a las empresas grandes a dar trabajo, porque la gente lo que no tiene, como no tiene trabajo, entonces está enseñada a pedir la mano, que la Iglesia Católica y todos los pastores están enseñando, es lo que llaman Así es, Hugo. la limosna, la conmiseración. Sí, hay una situación de índole social que también es importante analizar en el tema de paz, Hugo. Muy querido, muchas gracias. Este aporte es maravilloso porque, Monseñor, sí, claro, es difícil hablar también de paz y es también difícil hablar de reconciliación o de perdón cuando el estómago está vacío, ¿no, Monseñor? Ave María. La justicia social también es otro actor dentro de todo este problema de búsqueda de paz. Pero, Monseñor, volviendo un poquito al tema de familias, vamos a ir a una pequeña pausa, pero cuando regresemos, me gustaría volver un momentico al tema de la familia, Monseñor, porque es muy importante centrarnos en cómo las familias de hoy pueden ser semilleros, generadores de un verdadero tema de paz. Sí. Eso será en un segundito cuando regresemos, ya volvemos. Bueno, estamos aquí de regreso nuevamente aquí en De Cara al Catecismo. Quiero recordarles nuevamente la invitación para este domingo 26 de abril desde las 9 de la mañana en el Auditorio Juan Pablo II de María Santificadora. Vamos a estar todo el día en una jornada de perdón y sanación. Les quiero recordar nuevamente las líneas que tenemos: 313-450-3204, 317-380-3431, o el 757-9134. Los esperamos a todos allí en esta jornada de perdón y sanación. Estaremos con Monseñor Ettore Balestero, nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Héctor Gutiérrez, el Padre Daniel Gañón. Tenemos invitado también un ministerio de música bastante importante, Latido de Amor, y bueno, vamos a estar todo el día allí.
hablando del perdón, de la necesidad de sanar, de la necesidad de perdonar, de la necesidad de reconstruirnos por dentro. Y ese precisamente es el tema que nos ocupa esta noche. Monseñor, hay un problema muy complicado. Cuando uno crece en el seno de una familia violenta, cuando uno solo escucha los gritos de papá y mamá y donde uno ve que no hay reconciliación, pues ese niño crece con una herida muy profunda, dolores arraigados, de pronto rabias, y de pronto ese niño va a tener en su vida los mismos comportamientos, de pronto va a ser violento, pues porque no ha aprendido nada más. ¿Qué podemos decirle a los televidentes que nos están viendo en este momento, que de pronto en sus casas tienen problemas de violencia, que de pronto tienen problemas de iras, de maltratos, y que están viviendo esto? ¿Qué podemos decirle para que paren esa situación por sus hijos, por el bienestar de sus familias? Sí, realmente la familia tiene una carta de especial importancia para jugarla. Uno aprende, como lo dije en un principio, las virtudes de los vicios en la casa, en la familia, y vienen directamente con la leche. Depende de la leche con que nos hayan criado, seremos nosotros, papá y mamá. De ellos dependerá. Por consiguiente, cuando tengamos una dificultad de ese orden, pues la primera parte que tenemos nosotros que atender es llamar la atención a papá y a mamá. Y esto lo hacemos desde la época en que estamos haciendo el curso de prematrimonial, luego en la predicación en el matrimonio, luego los encuentros que tenemos con los matrimonios jóvenes, los mayores. Hay que ayudarles, porque muchas veces el papá y la mamá se dejan llevar por la impaciencia y reaccionan en una forma completamente desorbitada y dan pésimo ejemplo a los niños. Pero junto a papá y mamá están los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social aprendemos nosotros que son para ilustrar, que son para informar y para educar. Deben educarnos a nosotros los medios de comunicación social para que modifiquemos nuestro temperamento y, como decía, lo pongamos en los carriles honorables. Otra ayuda grandísima es la escuela y el colegio. ¿Por qué? Yo recuerdo que desafortunadamente para muchos de nosotros en el colegio y en la escuela, en esa época de violencia, dos muchachos iban a pelear, iban a las trompadas, y lo que hacíamos era un ruedo alrededor de ellos, y para que se pelearan, para que se golpearan, con la bendición del profesor, de la profesora, y muchas veces del papá y de la mamá. No hagamos eso. No, ya es el momento de pensar que si dos muchachos quieren pelear, arreglemos eso, antes de pelear, antes de cualquier cosa, sentémonos y negociamos este asunto. Entonces, hay muchos otros caminos para que el gobierno, para que la escuela, para que la familia, para que la iglesia me ayude a educar mi temperamento y el temperamento de mis niños. Pero recordemos que el mal ejemplo cunde. Donde yo vea y que me alimenten con la ira, yo también voy a aprenderla. Sí, es verdad, monseñor. Tenemos una pequeña llamada desde Bogotá. Muy buenas noches. ¿Aló? Así es, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señor. Bueno, una alegría escucharte. ¿Qué nos quieres compartir esta noche? Sí, muchas gracias, muy amable. Buenas noches, monseñor Héctor Gutiérrez Pavón. Me alegra muchísimo escucharlo y verlo y escucharlo de que está hablándonos muy bonito sobre la familia, en especial sobre el perdón. En Colombia nosotros vivimos quizá la situación más grande de desajustes emocionales, psicológicos y espirituales, donde muchos de los guerrilleros y gente que está dentro de este ámbito lo ha recibido desde el seno de la familia, porque papá no estuvo sino para sembrar la semilla. Entonces, cuando una madre solita educa a su hijo, mientras va al trabajo, no puede educar a su hijo, no puede estar con él, acompañándolo, orientándolo, guiándolo, y el niño se va para la calle o se va con los amigos y aprende las malas manías, mañas y resabios de haber y por haber.
Entonces empieza la violencia, el hurto, el homicidio y muchas de las cosas de que en este país estamos viviendo en este momento y que son desastrosas y que no se respeta la familia, y hoy se mata el niño, se destruye el niño, porque no hay el respeto, no se ve el respeto, especialmente por el padre de familia, y esto casi no se toca, este punto dentro de la iglesia. El hombre en este momento ha abandonado grandemente la compañía de sus hijos, la educación de sus hijos, la formación de sus hijos, el solo hecho de que estuviera ahí abrazándolo, consintiéndolo, apoyándolo, así no le diera económicamente, pero que realmente le brindara consejos, le brindara una atención, por lo menos cocinara, si no tiene cómo apoyarlo, pues cocine mientras la esposa va al trabajo. Pero realmente estamos en una situación muy triste, donde el niño aprende eso, la violencia, y su cuerpo, su interior espiritual, emocional, vive en una guerra muy grande por eso, porque desde niño no hubo quien lo acompañara, no hubo quien le diera el abrazo, la ternura, el amor que se merece el niño desde pequeño. Así es. Pues así es, y muy querida por ese aporte, sí, Monseñor, es verdad, si el niño crece viendo violencia, viendo odios, pues el niño va a replicar eso. Muchas de las historias de personajes violentos en Colombia, han tenido esa violencia porque no han tenido ni una niñez fácil, no han tenido una niñez de amor. ¿Cómo hacer, Monseñor, cuando uno tiene un niño que ya tiene esos rasgos de violencia, esos rasgos de iras, de odios? ¿Cómo hacer para poder encauzarlo y poder hacerlo un niño de paz, un niño de amor, Monseñor? Ahí viene algo que es muy importante, la presencia de la mamá y del papá y del docente. Con pedagogía, con amor y con cariño, hay que llamarle la atención al niño en forma amable, bondadosa, para que el niño comprenda que lo que está haciendo, que las actitudes que asume no son las convenientes y que va a causar dolor a la otra persona y también el día de mañana le va a causar dolor a él. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. No se le puede incrementar la antipatía al niño diciendo es que así me gusta mi hijito, tiene que ser muy hombre. No, estamos maleducando al niño, estamos haciendo otra cosa que no un hombre bueno para la comunidad. Despacito, hablémoslo, sentémoslo, eso de que papá y mamá se sienten a la mesa a conversar, de que almuercen al tiempo, de que estén a la hora de la comida, de que el papá le dedique unos cuantos minutos a los muchachos. Es la ocasión para corregir todo aquello y orientar a la familia hacia el bien. Eso tenemos que hacerlo, no solo podemos dejar a otras personas. Monseñor, ¿será que nos hace falta un verdadero plan de enseñanza para desterrar los odios, las rabias en Colombia? Sí. A nosotros, Oscar, nos enseñaron en el colegio y en la escuela a sumar, restar, multiplicar, dividir, las ciencias de precisión, pero nunca nos enseñaron a ser un buen papá. Nunca nos enseñaron a ser una buena mamá. Nunca nos enseñaron a ser un buen hermano mayor. Nunca nos enseñaron. Tampoco me enseñaron a mí a corregir mi temperamento, a corregir mi ira, pero también a corregir demasiado la alegría, la satisfacción, el optimismo sin sentido. No, tienen que ubicarme en el centro, pero eso lo hace mi papá y mi mamá, lo hace el docente, lo hacen los amigos de la casa, mis hermanos mayores, pero no me pueden dejar a la deriva, porque yo voy a hacer lo que yo quiera, y lo que yo quiera no siempre lo he acertado. Por eso yo sí creo ciertamente que a nosotros nos falta eso, nos faltó eso, y no nos enseñaron. Por eso yo creo que en las escuelas y colegios es muy importante que nos enseñen a todos a ser un buen papá, Así es. a ser una buena mamá, a ser un caballero, a ser un hombre de bien, debe enseñárnoslos. Y sobre todo a solucionar los conflictos. Tenemos que aprender a solucionar los conflictos en paz y en armonía. Tal vez aprendiendo a edificar sobre las diferencias, Monseñor. Sí, el Evangelio sobre eso es supremamente claro, ¿no? Por eso yo los invito a todos, amigos que nos están viendo, lean el Evangelio. Cójanlo despacito, sin afanarse, y vamos a encontrar que cuando el Señor tuvo que abocar problemas de impaciencia, problemas de ira, de rebeldía,
El Señor fue muy claro en decir, siéntense, cuenten hasta 10 y luego así procedan. No, antes de ir al juez, charlemos. No sea que nos vayan a la cárcel. No, cambiemos con tranquilidad. Es mucho mejor para todos nosotros el conversar, dialogar. Desafortunadamente, el diálogo también se ha perdido. Y ya no dialogamos, gritamos. Ya no dialogamos, nos insultamos. No, tenemos que bajarle el tono, y tanto en el Parlamento. Cuando uno oye esas sesiones del Parlamento, cómo se gritan, cómo se insultan. ¿Cómo es eso? ¿Y están arreglando el país? No, no, no. Es el momento oportuno para que todos demos buen ejemplo, enseñemos a hablar, a sentarnos. Tenemos nosotros 2 oídos y una sola boca. Debemos oír más y hablar menos. Hablar menos para que nosotros nos podamos entender y hacer una paz con amor y con cariño. Así es, monseñor. Tenemos una llamadita desde Bucaramanga. Hernando, muy buenas noches, bienvenido. Hernando. Muy buenas noches, don Oscar y monseñor. Quería mirar una cosa. Ustedes, como gente que están en Bogotá y todo, ¿por qué no se acercan también y hablan con el gobierno y miran dónde se hacen esas cátedras para dictar convivencia? Porque es que se dictan muchos foros, pero muy diferentes a lo que es la convivencia y la paz, que debe salir desde la escuela, como lo decía monseñor. Porque en la casa es muy difícil, a veces solos, sin ayuda de los profesores. Entonces la convivencia debe salir desde las escuelas y los colegios, las universidades, hacer foros sobre la convivencia y la paz, pero más seguidos, no cada 6 meses, cada año, sino ojalá fuera diario, como una materia más para el estudiantado. Bueno, sí, realmente lo que dicen los oyentes, nuestro televidente es cierto, y es lo que hemos estado un poco hablando. Es necesario trabajar en la convivencia, pero la convivencia desde la casa, monseñor. Desde la casa del colegio. En algunas ocasiones, bueno, a mí me gusta mucho el fútbol. No, nunca fui un crack, pero lo jugué. Y voy a ver jugar a fútbol a mis sobrinos nietos. ¿Y qué encuentro? Que los chinitos, los niños, pelean, se ponen bravos y van con toda la fuerza contra el juez. No respetan al juez, no, a nadie. Es que el problema es el reconocimiento de la autoridad en este momento. No. Entonces, yo siempre les digo, o después les digo, no, eso no se pelea así con el juez. Eso no hay que insultarlo, no hay que tratarlo mal. No, despacito. Pregúntenle por qué estaba yo en offside, por qué me cobraron a mí foul, pues si el otro me iba quitando la camiseta, lo que fuere. Pero tranquilizarlos. No, y eso toca hacerlo así. Sí, es cierto. A los niños hay que enseñarles, pero el ejemplo que lo den del papá. No, vamos a ver. Así es, monseñor. Bueno, lamentablemente se nos está yendo ya el tiempo, monseñor. Y cuando uno habla de estos temas es tan apasionante y hay tanto de dónde hablar que el tiempo no alcanza. Pero bueno, hemos tratado de hacer un pequeño recorrido por la necesidad que tenemos los colombianos de perdonar. Monseñor, para concluir, por favor regálenos su mensaje final y su bendición. Queridos amigos de Teleamiga, sí, nosotros nos podemos poner bravos con mucha facilidad, unos más, otros menos, pero tomemos conciencia que yo tengo que dejarme educar y educarme. Yo no me puedo poner bravo y obrar rápidamente con mis instintos, no, porque cuando yo estoy bravo, cuando estoy de mal genio, es cuando digo cosas que no debo decir, es cuando hago cosas que no debo hacer. Por eso a nosotros los viejos nos educaron y nos decían, antes de ponerte bravo, cuenta hasta 10. Verá que cuando ya vaya en 6, ya está tranquilito, ya no se pone bravo. Entonces, mi petición es esa. Y también pedirle a nuestro Señor que nos ayude. Vean el ejemplo del Señor en la cruz. Yo lo medito todos los días. Y cuando hago la predicación de las 7 palabras me pongo a pensar. Qué fuerte el Señor, que no solamente los perdonó, sino que los disculpó. Porque sí sabían lo que estaban haciendo. ¿Cómo no iban a saber si a los 4 días habían comido por allá cuando multiplicó los panes? O habían curado a uno de mis parientes.
Todos lo sabían, porque Palestina era pequeñito, no había televisión ni radio, pero los chismes corrían por toda la nación. Sí sabían. Y el Señor perdonó. Hagámoslo también nosotros. Por favor, Monseñor, regálenos su bendición. Con el mayor cariño. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre y derrame sobre Colombia el bálsamo del perdón y de la concordia. Amén, Monseñor, así sea. Y a ustedes, queridas amigas y queridos amigos de Teleamiga, los esperamos nuevamente aquí, dentro de 8 días, 8 de la noche, Dios mediante, cuando estaremos nuevamente abordando otro tema de importancia para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Nos vamos, pero antes de irnos, los dejo con esta invitación de Oremos por Colombia. Próximo domingo, 26 de abril, Auditorio Juan Pablo II, María Santificadora, 9 de la mañana, un día completo en el que estaremos viviendo lo que es el perdón, la reconciliación y la sanación. Es muy importante, les dejo esa invitación de Oremos por Colombia para que nos podamos ver, ojalá, con Monseñor Ettore, Anuncio Apostólico, Monseñor Héctor Gutiérrez, con el Padre Daniel y los invitados que tenemos allí, el 26, próximo domingo, Asociación María Santificadora, 9 de la mañana, todo el día, vamos a trabajar sobre el perdón y la sanación. A todos ustedes un abrazo, Dios los bendiga, hasta la próxima. Muy buenas noches.